Falleció el prócer de la República, uno de los más grandes hombres que parió el departamento de Antioquia, el empresario caballista, no, el criminal, torcido, bandido, Juan Guillermo Villegas Uribe, socio de otro bandido, el señor Álvaro Uribe Vélez. Es que es eso lo que debe realmente registrar la historia. No, a nosotros la historia, yo recuerdo cuando niño, Mariana, en las cartillas. Lindas las cartillitas para nosotros los niños, 5, 6 y 7 años. En ese tiempo no había jardín, no había ese robadero de jardín, de prejardín, de no sé qué, no. Párvulos. El niño lo desarrollaban en la casa, lo consentían, lo cuidaban y cuando cumplía los 7 añitos, ¡pum!, para el colegio. El chino, al final de primerito de primaria, sabía leer, escribir, todo lo que hoy le cobran a uno 6 años antes. ¿Cómo le parece? Qué lindo. Y entonces nos contaban la historia. Entonces nosotros nos mostraron la historia que los españoles conquistadores eran los próceres de la República, todos a caballo. Por esto esta herencia de estos caballistas podridos. Y entonces los indígenas eran los malos. Y entonces había que matarlos. Y por eso la indiamenta. Hay que... De hecho, lo hicieron. Allá por Buenos Aires acabaron con todos esos indígenas en la Pampa Argentina. Y se vinieron por toda Sudamérica subiendo. Eso lo explica muy bien el señor Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, el gran uruguayo ya fallecido lamentablemente. Y vinieron arrasando en el Chaco a los indígenas paraguayos, Brasil, a los negros lo fueron borrando del mapa. Esclavistas. Y aquí ni hablar. ¡Ja! Llegaron los españoles a arrasar, a violar. Trajeron las enfermedades. La gonorrea, hoy que es una palabra muy usada por toda la perramenta, aún por la perramenta. Ay, los tratan de gonorrea, ¿no? Uy, qué palabra tan espantosamente fea. De las palabras feas, oiga, Mariana, esa. Así le decía uno de esos bandidos en el juicio de Álvaro Uribe, es que esa gonorrea era el que daba la plata. Sí. ¿Sí o no? Así de grave será esa enfermedad, ¿no? Que se usa ahora como insulto. Mariana, esa enfermedad es terrible. Resulta que los manes, la gonorrea se les prende, están con una mujer, o el hombre contamina a la mujer también, y a las 24, 48, casi 72 horas, empieza a botar pus por el glande del pene el hombre. Yo en la mujer no sé cómo sea, me imagino se le pudre la vagina adentro de la mujer. Uy, eso es terrible. Entonces les aplican, creo si no estoy mal, cántras o cánteres, una cosa, una inyección, Mariana, para quitarles la pequeña gripa aviar, la gonorrea. Y ni hablar de la sífilis, que la trajeron también los europeos, la sífilis. Todo venía en los barcos, porque se trajeron puros gamines, expresidiarios, manes que se tenían que morir en el océano, con el señor doctor Jiménez de Quesada, y con los señores esos que llegaron, todos esos españoles. Y aquí, entonces, tocaba hacerles una venia. Y estos cuchos vagabundos, ellos siguen creyendo que hacen parte de esa descendencia, para unos lusitana, es decir, portuguesa, para otros española, muy española, arábiga, porque ya esos manes estaban 400 años en España, ¿no? Habían invadido España y llegaron con todos los criminales aquí. Y entonces esto, sí, nosotros, nuestros apellidos son todos vascos y españoles y toda esa vaina. Y resulta que estos señores, como nacían medio blanquitos, creyeron que tenían que seguir sometiendo a las comunidades a la desidia y a la danza de su horripilante vida, desastrosa, desafortunada vida delincuencial. Y entonces empezaron a gobernarlos de esa manera. Entonces llegan los, para hablar de la época moderna de Colombia, los Turbay y Ayala. ¡Ay, qué tal esos Turbay!
Aquí quien nos venga a decir que los Turbay fueron un dechado de virtudes, miente. Miente. Aprovecharon de esta nación y se llenaron, entre otras cosas, con origen también foráneo. Y entonces todas estas castas gamonales que los hay en Santander, en norte de Santander, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en el eje cafetero, porque fueron colonizados por esos mismos antioqueños. La costa, ¡ay! En la costa, usted imagínese. No, son los dueños de Colombia. Y entonces, cuidadito, hablamos mal de los Char, Olímpica. Pícaros, bandidos, piratas que se han robado este país y se han enriquecido con el dinero de esta nación y no propiamente con sus habilidades que las deben tener comerciales. Que las tienen, ¿no? Sí, las tienen. Eso es innegable. Eso es como el que juega fútbol. Uno sabe si es tronco, en este caso ya de las niñas, uno sabe si la niña juega o no juega. Bueno, esta gente se dio garra. Primero empezaron robando en lo que se llama la burocracia, Mariana, y terminaron hoy con crímenes de lesa humanidad, todos amparados vía billete por las autoridades en Colombia. Mariana, no los tocan. No, nunca hubo una condena o una imputación formal, por ejemplo, contra Juan Guillermo Villegas, aunque había sido mencionado por varios ex paramilitares de estar relacionado con el bloqueo de la Saucé, de su vínculo con este grupo de los 12 apóstoles en la hacienda Guacharacas y demás. Mire, Mariana, estos miserables, en pleno juicio contra Álvaro Uribe Vélez, que no ha terminado, ¿no? Hay que decirle a la ciudadanía que ese juicio va para la Corte Suprema de Justicia. Allí lo van a atender, a él y a su hermanito. Resulta que estos miserables quisieron, ¿cómo se llama cuando uno satirizar, digamos, convertir en una suerte de payaso, de mentiroso, de incluso delincuente, a Iván Cepeda? Y ese, en mi opinión, hasta ahora, Mariana, es el gran error que cometió Álvaro Uribe Vélez. Contradenunciar a Iván Cepeda. Claro. Si Álvaro Uribe Vélez, el nefasto y tenebroso expresidente de Colombia, no denuncia y entra en ese proceso, que luego entra Miguel Ángel del Río, el doctor Villalba y todo lo que el país conoció, porque eso fue transmitido en vivo y en directo. Juzgado en primera instancia al delincuente Álvaro Uribe Vélez, le han metido creo que 12 años, ¿no? 12 años de prisión, y luego sí, exonerado por unos miserables aquí del tribunal, pícaros de Bogotá. Entonces, Álvaro Uribe Vélez le pisó la cola a Iván Cepeda. Iván, que ya venía investigando con el CINEP, muy amigo del CINEP, ¿no es que se llama? Sí, sí, CINEP. Sí, CINEP, que es un instituto de investigación social y popular de la Universidad Javeriana, donde han pasado unos curas, esos sí, curas revaliosos y estudiosos. El padre Arango, ¿cierto? Sí, está bien. Él está vivo, ¿no? No sé, la verdad. Creo que vive el padre Arango. Creo que es Arango. Escribió un libro que se llama A las puertas, ese A las puertas del ubérrimo lo escribió Jorge Rojas con Iván Cepeda. Pero con Iván Cepeda hicieron otras investigaciones valiosísimas. Yo creo que pudo ser en su momento el mejor instituto de investigación social en Colombia, el CINEP de la Universidad Javeriana, para ser honrados. Y resulta que nosotros empezamos a conocer fechorías, dice un amigo mío, fechorías de Álvaro Uribe Vélez. Y el país también las conoció. Compró fraudulentamente su segunda presidencia. Tenía un poco de pícaros que se fueron presos. Se descubrió el tema espantoso del DAS.
Todo prohijado y patrocinado por él. Se empezó entonces la gente a ir para atrás, ya con los años, incluso después de que sale del gobierno, de sus dos gobiernos, Álvaro Uribe Vélez, todo apapachado con los paramilitares, empezamos con ese juicio, Mariana, a devolvernos. Y entonces un día Iván Cepeda, yo estuve presente a esa cita como periodista del Canal Capital, nos cita al Congreso de la República, Iván Cepeda, y allá nos fuimos los periodistas, cámara y tal. Yo trabajaba en Canal Capital, cuyo director era Holman Morris, hoy el director de RTBC. Y entonces empieza Iván Cepeda a mostrar estas fotos que hasta hoy son de la hacienda Las Guacharacas con Monsalve vestido de paraco, y empieza a devolverse, y en su momento también lo quisieron vilipendiar a Iván Cepeda de que estaba loco, de que las fotos no correspondían con la finca. Claro que sí eran de la finca, y resulta que Iván Cepeda nos lleva hacia atrás. Entonces nos encontramos con una cosita, con dos cosas bellas. La primera, los 12 apóstoles de Yarumal. Y la segunda, el bloque metro de la SAUC, que lo habían borrado y nadie. Dijeron, no, es que don Berna se arrechó, se metió seguramente una trona y amaneció en Berracao y fumigó a los señores del bloque metro y acabó con esos fascinerosos que lo eran. No, eso era más de fondo. Lo que querían era borrar todo este pasado de liderazgo de Juan Guillermo Villegas Uribe, su hermano, otro tenebroso delincuente, Alex el Tubo, los dos tenebrosos Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez, y los hermanos Gallón Henao, todos socios fundadores del bloque metro. Y entonces ahí empezamos nosotros a decir, ay, ahora sí podemos entender por qué el bloque metro nunca se desmovilizó, porque lo fumigaron a punta de bala, pero eso tenía unos patrones dando órdenes arriba, determinadores, porque querían esconder este capítulo tenebroso de los Uribe Vélez en la hacienda de Las Guacharacas y en la Carolina. Y entonces seguimos echando para atrás. Y yo, Alfredo Serrano, Gonzalo Guillén, Sergio Mesa, encontramos a una belleza, una joya. Nosotros nos encontramos una Emilia. ¿Sabes qué es la Emilia? No, ¿qué? Una esmeralda así de grandota, la más poderosa de esta nación. Nosotros nos encontramos en materia informativa una Emilia, una guaca. Me erizo. Mariana, nos encontramos a un señor llamado Luis Gonzalo Uribe Álvarez, alias El Travieso, un hermano narcotraficante, delincuente mayor de Álvaro Uribe Vélez, hijo de su tenebroso papá, que les dejó la fortuna en billete y en haciendas. Esa historia todavía está por contarse en Colombia, no solamente a nivel bibliográfico, que estoy escribiendo ese libro, sino que las autoridades tienen que echarle mano a esa historia. ¿Por qué lo desaparecieron? ¿Por qué no aparecía el señor ni la cédula ni el registro civil como lo denuncié yo? Y mostré la familia, la señora mamá, el día que el Travieso la llevaba a enterrarla, tin, 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 aquí en el hombro, el man montado en una avioneta donde lo matan. Dicen que lo mató la CIA. ¿Y por qué la CIA? ¿Y Víctor Carranza perteneció a la CIA? ¿Y Álvaro Uribe será que será protegido por esos organismos internacionales de seguridad de Estados Unidos? Preguntas que están por responderse. ¿Por qué el narcotraficante número 82 lo echan a botes en un libro así de grueso de un señor de apellido Álvarez, donde cuenta toda la vida delincuencial de Álvaro Uribe Vélez y todo su séquito? Eso no puede ser todo mentiras, Mariana. Y entonces encontramos una mina abandonada, pero mina, o sea, noticiosa. ¿Cuál? El pasado del papá de Álvaro Uribe Vélez, la Aerocivil, donde entregó la amistad con Pablo Escobar. Ay, es que la historia está por contarse. Amables paisas, yo sé que hay muchos que nos están escuchando, 85, 90 añitos, todavía están bien de la cabeza. Ay, ayúdenos, ustedes saben más que nosotros. Ayúdenos a armar ese rompecabezas divino.
Es que yo no, yo estoy enamorado. Mi esposa, bueno, no voy a decir el nombre porque la pongo en evidencia y hasta en peligro. Yo estoy enamorado primero de Dios. Yo soy enamorado de Dios, de Jesucristo, de mi esposa. Enamorado. Yo no tengo otra mujer. Yo reto a cualquier mujer en este país o fuera de esta nación a que alce la mano y me diga, Alfredo, yo soy moza de Alfredo. No, ninguna. Y lo hago públicamente, porque si aparece una, vaya a hablar con mi mujer para que digan, ese man miente. No. ¿Cuántos años de casado, Alfredo? Voy para 40. 40. 40 y estamos bien, ¿no? Sí, ¿no? Bien de físico. Bueno. Entonces, mi esposa también es bonita. ¡Ay! Ustedes la vieran, bien bacana. Siempre fue bonita. A mí me gustaban las mujeres crespas y Dios me entregó una y rubia. ¡Uy, bacana! Bueno, y resulta que amo a mis 2 hijas y amo a mis nietos, hombre y mujer. Y amo a mi familia y amo a mi país. Sí. ¿Por qué? Porque yo no estoy enamorado de Álvaro Uribe Vélez. No, yo que voy a estar enamorado de semejante carramán. No, lo que soy es periodista y lo que necesitamos es empelotarlo cada día más. Ahora, cuando él decide empelotarse, yo paro. Mariana, ¿ya fuimos al corte comercial? No, no, señor. Entonces vayamos porque hay que darle la honra y no me cansaré de hacerlo. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Lo voy a comentar hoy. Hoy lo voy a comentar. Solo voy a decir este detalle. La última vez que me encontré al hoy presidente de la República, Gustavo Petro, fue en los últimos días de su alcaldía, donde yo era el jefe y asesor de comunicaciones de los bomberos y él hacía su balance general de su gobierno. Entonces, él citó a todos los jefes de prensa para que fueran a ver la entrega sector por sector de su gestión. Muchos no fueron. Yo fui a todos. Allá fue la última vez que yo vi personalmente a Gustavo Petro. Hasta hoy, una década. Una década. Y entonces hace poco yo requerí hablar con el señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, porque tenía una información muy importante para llevarle. Alcé mi teléfono, el día era un jueves, 3:30 de la tarde, hice una llamada, comenté el tema, le dije, fui con una fuente, le dije, es que la fuente no puede no quiere sino decirle al señor presidente de la República esto que me parece muy grave para la seguridad de la nación. Entonces, yo tenía esa noche una reunión de parejas con mi esposa, de fin de año, bacano. Y entonces yo soy serio, no, yo soy serio. Y entonces me llaman y me dicen, váyase que el presidente lo está esperando ya, en la casa de Nariño. Ay. Y yo dije, uy, hermano, yo no puedo a esta hora. 5:30 de la tarde. Por favor, dígale al señor presidente que si me puede recibir a las 8:30, que yo estoy allí. Vamos a consultar. Rin, tin, tin, tin. Efectivamente, pero llegue por ahí a las 8:10. Entonces me fui, llegué una hora antes a mi reunión, ya la gente estaba ahí, instalé la reunión. Estuve con ellos, compartí unos alimentos, hablamos con las personas, muy amigos míos, los quiero mucho, y mi esposa se quedó ahí, con un gran amigo mío, Luchito Fontalvo. Me fui. Entré al despacho del señor presidente de la República de la Nación, Gustavo Francisco Petro Urrego. Yo iba con una fuente amiga y siempre en los anillos me lo dejaban atrás. Entonces yo les decía, es más importante para el presidente el man que viene conmigo que yo. Entré donde el presidente Petro, solo en su despacho. Angie apenas me vio, hizo así la cara. Estoy hablando de la señorita del DAPRE, ¿no? Angie Rodríguez. Yo la conocía, lo que pasa es que no me contestaba el teléfono porque se suben a esos puestos y se les olvida la humildad. Si uno quiere conocer a un ser humano, suéltele poder.
había pasado su renuncia, ¿no? Hace unas semanas, Sí, y no. eso fue después de mi visita. Entonces nos fuimos y entro yo y el presidente estaba ya sentado ahí y se para el presidente de la República y me dice, ¿y usted qué? Abre esos brazos. Yo me voy y él me abraza y yo lo abrazo. Y entonces, hola Gustavo, le dije yo, porque así lo trataba, pero no por falta de respeto, ¿no? No, porque así lo trataba cuando él me saludaba y yo lo saludaba en su alcaldía. Un abrazo, Mariana. No, eso como si hubiera sido, no hemos dicho la verdad. Yo quedé sorprendido. Es más, yo sabía que mi reunión duraba 3 minutos, porque yo muchas veces he hablado con Petro, pero allá. 48 minutos y entró Angie a decirnos, ay, acaben, porque es que no sé qué. Y el man no quería acabar, el presidente de la República. Bueno, de modo pues que la gesta de delación que inició ese ser humano llamado Gustavo Petro, de todo el fenómeno paramilitar en Colombia y los empelotó en el Congreso de la República, lo continuó Iván Cepeda. Y por eso hoy la sociedad, la comunidad, se lo está devolviendo con su aceptación como candidato a la presidencia de la República. Hoy lidera. La gente tiene memoria. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?